Hola amigas y amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Queremos saludar a todos los que nos seguís a través del canal internacional desde Europa y América. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, José Pablo? Muy bien, Ben, ¿y tú? Bien. Hola amigos, Jesucristo ha resucitado, es un hecho. La tumba está vacía, es una gran noticia, ¿verdad? Pues hoy queremos precisamente hablar sobre este tema. Queremos celebrar el Día de la Resurrección. ¿No es así, Beni? Sí, hoy celebraremos el Domingo de Resurrección hablando sobre el significado de la resurrección en las cartas del apóstol Pablo. La resurrección juega un papel clave en la doctrina cristiana en diversas áreas y, como vamos a ver, es imprescindible para experimentar la fe. Va a ser muy interesante. Pero antes vamos a escuchar una canción del cantautor evangélico Marcos Vidal titulada Creer. No te des la vuelta, si un día pusiste tu mano sobre el arado. Ya no desistas, sigue caminando. Afirma bien tus pasos, no dejes que las dudas te tambaleen. No te detengas, alguien te está esperando. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú, que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú, que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Muchas gracias, Marcos Vidal, por deleitarnos con tu voz y tu música. Como hemos comentado al principio, vamos a hablar sobre el significado de la resurrección en las cartas del apóstol Pablo. Y para tratar este tema tenemos con nosotros al pastor evangélico y doctor en teología Tomás Courny y también al pastor evangélico Jorge Fernández. Bienvenidos a los dos. Gracias. Jorge, Tomás, muy bienvenidos. Antes de comenzar nuestro diálogo vamos a ver un fragmento de la película basada en el Evangelio de Mateo que relata la resurrección de Cristo. Su aspecto era de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias atemorizados temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Él no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. E id enseguida a decir a sus discípulos: resucitó de entre los muertos e irá delante de vosotros hacia Galilea. Ahí le veréis. Ya os lo he dicho. Partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo. Corrieron a decir a los discípulos. De repente, Jesús salió al encuentro. ¡Salud!, les dijo. Ellas se le acercaron, se asieron a sus pies y le adoraron. Entonces les dice Jesús: no debéis temer.
impresionante, ¿verdad? La muerte de un familiar o un amigo es siempre dolorosa. Ante el ataúd, nuestra mente nos dice que hay un misterio detrás, hay un abismo al que muchos prefieren no acercarse, ni mirar, ni pensar en ello. Por eso, ver a Cristo resucitado es tan emocionante. La muerte no es el final del ser humano, la muerte solo es el fin del primer acto de nuestra vida. Y el apóstol Pablo desarrolla profundamente el significado de la resurrección, de modo que vamos a ir recorriendo algunas de sus enseñanzas. Vamos a empezar pues por la carta a los Romanos, donde habla acerca de la relación entre la resurrección y la exaltación. ¿Cuál es la relación que él plantea en esta carta a los Romanos? La resurrección es la victoria de Jesús sobre la muerte, después de haber cargado en la cruz todos los pecados de los hombres. Entonces dice la Biblia que él se sienta a la diestra del Padre y es puesto sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre todo reino, es decir, es investido de toda autoridad, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Dice Pablo, declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Exacto. La verdad, Sí. es una frase impresionante. Sí. Bueno, el problema de tratar la resurrección en las cartas de Pablo en 10 minutos es que vamos a ir muy volando por encima, claro, ¿no? Así que claro. lo sentimos, pero por otro lado es una provocación a nuestra audiencia también para que investigue y lea, ¿no? Saltamos en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 6, precisamente utiliza también la resurrección como un simbolismo, ¿no?, del bautismo. Hablarme un poco de ese simbolismo. Sí, dice Pablo concretamente, me gustaría leerlo, porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De esta manera Pablo, mejor que ninguna otra parte, describe al bautismo en agua, por supuesto, tal como se practicaba en tiempos de Jesús y como lo practicamos en la mayoría de las iglesias evangélicas, sumergiéndonos en el agua totalmente y saliendo del agua. Esa figura simbólica del bautismo representa, dice Pablo, que morimos al mundo, al pecado, igual que Cristo murió en la cruz, y resucitamos para andar en una vida nueva, ¿no? Ese es el significado que Pablo le da al bautismo y, por cierto, muy importante. Sí. Y si avanzamos un poquito más en el Nuevo Testamento, llegamos a la primera carta de Pablo a los Corintios y en el capítulo 15, el versículo 14, vemos que la resurrección la pone como garantía de nuestra fe. Parece como muy radical, ¿no? ¿Por qué? Pues, Benny, este versículo es clave en cuanto a la resurrección, porque si ese versículo no fuera cierto, no tendríamos razón por vivir en un sentido. Y el versículo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y el hecho que Cristo ha dominado, ha vencido la muerte, el pecado y está a la diestra de su Padre, nos da esperanza, nos da vida. Y si me permite dar un ejemplo personal que me pasó, y sobre todo ese día de resurrección, tengo mucha razón por dar las gracias al Señor por su resurrección. En julio pasado, el mes de julio, tuve una intervención cirúrgica, el corazón abierto. Tenían que reparar el corazón y sabía de antemano que tenían que parar el corazón y los pulmones. Y con una intervención así, siempre hay posibilidad que no se arrancan otra vez. Y pues pensando esto, antes de bajar a la planta del quirófano, tuve que pensar mucho y hablar mucho con mi familia y mi mujer. Y la resurrección me dio una confianza, una certeza casi gloriosa. Señor, yo quiero vivir, pero si es tu voluntad que no salga de ese quirófano, gloria, voy a estar contigo. Menos mal que me ha dado 30 o 40 años más, espero. Pero sabiendo que Jesús está a la diestra de su Padre, me llenó de nada de miedo. Incluso pude hablar con una de las doctoras, que le he dicho, es ella que manejaba esta máquina. Y le he dicho,
ten mucho cuidado, vas a tener mi sangre en tus manos. Yo no tengo miedo de morir, prefiero volver a mi habitación. Y a escuchar esto, volvió y me preguntó, ¿de verdad no tienes miedo de morir? Esto todavía sí, yo tengo. Y pudimos hablar un poco de esto. Es interesante que, además de lo que dice, que es fundamental, Tomás, en cuanto a que la resurrección de Jesús es nuestra esperanza de también resucitar y tener vida eterna, también es que la resurrección de Jesús valida su mensaje y sus promesas. Entonces el conjunto, Jesús no fue simplemente un maestro que murió como Mahoma o otros, sino que él, dice la Biblia, es el Hijo de Dios. En otra parte Pablo dice, era imposible que la muerte le retuviera, porque siendo quien era. Entonces eso es también muy importante, la resurrección valida el mensaje, la credibilidad, de Jesús, la credibilidad del mensaje de todos Jesús. sus palabras. Y luego en la carta a los filipenses hay algo muy interesante, en el capítulo 3, versículo 10, porque Pablo habla de su deseo de experimentar el poder de la resurrección. ¿A qué se refiere? ¿Qué es eso del poder de la resurrección? Es una expresión que repite en otras cartas. También dice a los efesios que él está orando para que ellos reciban una revelación acerca de ese poder de resurrección. Y yo creo que se refiere entiendo de dos maneras. Una, pensando en su propia resurrección, el día que esté con Cristo, donde dice va a ser mi cuerpo mortal revestido de inmortalidad, pero también en el poder que opera en el creyente hoy, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y creo que eso es también lo que está en el sentir de Pablo. El cristianismo no es una religión, es vida, y esa vida está infundida por el Espíritu Santo en el interior del creyente. Es un poco la experiencia que tuvo Tomás, ¿no? Que pudo experimentar el poder de esa resurrección en ese momento. Y además este versículo en Filipenses viene en el contexto terminando un testimonio muy personal de Pablo, cuando él decía cómo era. Y la verdad había llegado a un punto en la religión judía admirable, la verdad. Y ahora decir que todo esto es para basura, para ganar a Cristo y para conocer el poder de su resurrección, aún tiene más poder, más significado en la vida de Pablo, y debería tener el mismo en nuestras vidas hoy día. Lo curioso de todo esto es que Pablo pone a Jesucristo como modelo de lo que es nuestra propia experiencia, lo que va a ser nuestra experiencia. Nosotros también vamos a resucitar como Él, y Él es el primero, ¿no? Desgraciadamente también es cierto que ya en el primer siglo hubo herejías, ¿no? Y hubo enseñanzas donde pues tergiversaban, ¿no?, la enseñanza de la resurrección. Brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo, ¿en qué consistieron estas herejías? Pues más que nada que la resurrección no existía o no existe. Y yo entiendo que es dificilísimo creer que una persona se ha resucitado entre los muertos. Pero en la religión cristiana, Jesús es la única figura en todas las religiones que no se ha quedado en una tumba. Y pues desde el siglo I hasta ahora hay algunos que dicen, porque le cuesta, pienso yo, que le cuesta un montón creer que una persona ha podido resucitar o que Dios le ha resucitado. Y así que bueno, es un símbolo en términos espirituales, pero su cuerpo se queda en la tumba, que ese no es cierto. No puede ser. Solo decir que en el libro de los Hechos, el primer mensaje que predican los apóstoles, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, es central la resurrección. Tanto en Atenas le rechazaron a Pablo por hablar sobre la resurrección, y Pedro, en el primer discurso que dio en Pentecostés, la resurrección era el tema fundamental. Y alguien observó que en el libro de los Hechos nunca se menciona o se hace referencia a que la tumba estaba vacía, algo que era fácil de verificar, con lo cual eso se daba por sentado, que la tumba estaba vacía, ¿no? Y era el tema central de la predicación, la resurrección de Cristo. Pues hoy, Domingo de Resurrección, yo creo que es un buen día para recordar este valor tan importante que tiene para nosotros la resurrección, y esperamos también que toda nuestra audiencia haya podido disfrutar al escuchar vuestros comentarios. Así que muchas gracias. Gracias. Pues nos tenemos que marchar ya, pero antes queremos animaros a llamarnos y a pedirnos este Evangelio de San Juan,
que ofrecemos gratis. El teléfono es el 91 743 4400 y es un regalo que hacemos como parte de la promoción de la lectura de la Biblia que realizan las iglesias evangélicas. El teléfono al que podéis llamar, repito, es el 91 743 4400. Y si os ha gustado el programa podéis volver a verlo en nuestra página web buenasnoticiastv.org, donde encontraréis otros contenidos como el programa de Radio Mundo Protestante. La próxima semana hablaremos sobre el acoso escolar. En los últimos años hemos sido sorprendidos por noticias terribles de niños que llegan hasta el suicidio ante el acoso que sufren en el colegio, y es una realidad triste que, como veremos, tiene solución. Así que os esperamos para la próxima semana. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.